Hola, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Vamos a, aunque con un poquito de retraso, que intentaremos recuperar, vamos a dar lugar al comienzo de esta mesa, ¿no?, que habla del desafío demográfico, cómo vamos a estabilizar la España del futuro y sobre todo en este tema concreto que vamos a tratar, que es demografía y futuro, y qué respuestas podemos dar al envejecimiento y a la baja natalidad. Yo me presento, aunque parezca esto lo del burro delante para que no se espante, pero por lo menos para que sepan quién soy, que estoy moderando esta mesa. Soy José Luis Fernández Santillana y presido la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA. Entonces me parece que, hombre, cuando hablamos de envejecimiento y envejecimiento activo, las personas mayores algo tenemos que decir, sobre todo porque somos los que afortunadamente vamos a seguir creciendo en volumen, porque vivimos más años y lo que queremos es llegar a vivir esos más años de la mejor manera. No se trata de vivir más, sino se trata de aprovechar esos años para vivir mejor y disfrutar de ellos. Con lo cual yo animo mucho a la gente a que no tenga ningún problema en ser mayor, cuanto más mayor mejor, y cuanto mejor se llegue a ser mayor, todavía mucho mejor. Pero dicho esto, voy a presentar a los componentes de la mesa, que tienen un currículum súper extenso, pero por razones de tiempo simplemente voy a anunciar quiénes son y a qué se dedican, ¿no? Allí tenemos a Luis Ayuso, que es catedrático de Sociología en la Universidad de Málaga. Después tenemos a Pedro Herrero, que es comunicador, analista social y de asuntos públicos. Don Joaquín Leguina, y utilizo el don porque yo creo que tiene todo el respeto y mi admiración por el tiempo que ha dedicado al servicio público y que hoy esté dando un ejemplo de lo que es el envejecimiento activo con sus jóvenes años que tiene y dándonos aquí una lección de cómo y se debe seguir trabajando. Estamos encantados, don Joaquín. Quiere decir que soy viejo. No, viejo soy yo, los demás nada. Demografía, es demógrafo y economista y es director del Observatorio Demográfico de la Universidad de San Pablo CEU. Carmen Quintanilla, presidenta de AZFAMER y es parlamentaria permanente en el Consejo de Europa. Y Diego Ramiro, por último, que es el director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, es un plantel de lujo y yo quería, antes de empezar a darles la palabra, hacer una pequeña reflexión. Unos breves minutos, permítanme, en este caso, que hable también de lo mío. Como decía Umbral, yo vengo también aquí a hablar de mi libro. Entonces, cuando hablamos de demografía y futuro, no estamos hablando solo de cifras, sino de cómo queremos vivir y organizarnos como sociedad en las próximas décadas. El envejecimiento de la población y la baja natalidad no son fenómenos coyunturales, son tendencias estructurales que ya están redefiniendo nuestras economías, nuestros sistemas de bienestar y nuestras relaciones entre generaciones. En países como España y en el conjunto de la Unión Europea vivimos más años que nunca, lo cual es un éxito colectivo. Sin embargo, este logro convive con una natalidad persistentemente baja y con cambios profundos en los modelos familiares, laborales y residenciales. El resultado es una sociedad con menos jóvenes, más personas mayores y un equilibrio cada vez más frágil entre generaciones. Ante este escenario, es importante subrayar una idea clave. El envejecimiento no es el problema. El problema es no adaptarnos a él, a vivir con él. Las personas mayores no somos únicamente destinatarias de cuidados, sino agentes activos, con experiencia, capacidad de contribución social, económica y comunitaria. Pensar el futuro exige abandonar miradas asistencialistas y avanzar hacia modelos que reconozcan el valor de todas las edades. Al mismo tiempo, la baja natalidad nos interpela como sociedad. No se trata solo de incentivar nacimientos, sino de crear condiciones reales para que las personas puedan desarrollar sus proyectos vitales: empleo estable, conciliación, vivienda accesible, corresponsabilidad en los cuidados y comunidades que acompañen. Sin estos elementos, cualquier política demográfica está condenada a ser insuficiente. Las respuestas al reto demográfico, por tanto, no pueden ser parciales ni sectoriales. Requieren una mirada integral que conecte políticas de empleo, vivienda, salud, educación, cuidados, urbanismo, participación social. Y requieren también un enfoque intergeneracional, que fomente la cooperación entre edades en lugar de la competencia entre generaciones. Por eso, esta mesa yo creo que es una gran oportunidad que tenemos para reflexionar sobre esto y cómo transformar el envejecimiento en una palanca de cohesión social, cómo responder a la baja natalidad sin simplificaciones y cómo construir un futuro en el que vivir más años
signifique vivir mejor, juntos y con derechos. Dicho esto, que yo no sé si les servirá o no a mis compañeros de mesa, les sirve para alguna reflexión, vamos a empezar con unas intervenciones de carácter general de cada uno de los ponentes y después abriremos un turno de preguntas, digamos, de la mesa y después lo abriremos al público. Por tanto, lo que sí os pido es que en la medida de lo posible nos ajustemos a los tiempos. Vamos a ver si les robamos un poquito al mismo para poder llegar a la hora del almuerzo, pero os dejaré una intervención en torno a los 7 minutos que nos pueda servir de referencia. Luis, quería preguntarte, bueno, fundamentalmente por dos cuestiones que yo creo que tú has trabajado bastante, ¿no? Que tiene que ver, desde este punto de vista sociológico, de alguna manera, bueno, cómo vamos a evolucionar en los próximos años, ¿no? ¿Qué impacto tiene la digitalización en la familia? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tipos de familia nos vamos a encontrar? Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo, en primer lugar, agradecer muy rápidamente la invitación y a la organización por estar aquí y por compartir esta mesa con estos compañeros. Me dijiste 10 minutos, me has quitado 3. Voy a intentar a ver si soy capaz de explicarles todo lo que quiero decirles en esos 7 minutos. A ver, lo primero... No hace falta. Lo primero que quería contarles, si pueden ponerme la presentación, por favor. Porque tengo una pequeña presentación. Lo primero que quiero contarles es que quiero hacer una reflexión desde el punto de vista de la familia, porque cada modelo de sociedad ha venido acompañada de un modelo de familia. Y si aquí, ahora, esto es lo que quiero contarles. Cada modelo de sociedad ha venido acompañado de un modelo de familia. Las sociedades agrícolas tenían un modelo de familia extensa, la sociedad industrial tenía el modelo de familia nuclear, la sociedad postindustrial actual conviven diversas variedades de formas de vida familiar. Claro, la pregunta que nos hacemos como sociólogos es hacia dónde vamos, qué es lo que nos trae la digitalización, cuál va a ser el modelo de familia o los modelos de familia que van a imperar en la época digital. Bien, como no tengo tiempo no puedo dedicarle más, pero quiero decirle algunas tendencias importantes. Sabemos, por ejemplo, que vamos hacia una mayor individualización de la vida familiar, porque eso es una tendencia que viene y que se va a fomentar mucho más. Conocemos también el aumento de los procesos de privatización de la vida familiar. El proyecto de vida familiar es cada vez una cuestión privada, una cuestión que depende de sus propios miembros. Y eso da lugar a una diversidad y a una nueva variedad de formas de vida en familia. Sabemos el impacto que está teniendo la globalización, sabemos cómo estamos ante las generaciones que más se han movido en nuestra historia y eso también tiene un efecto absoluto con la familia. La digitalización, de lo que ahora después me detendré, va a dar lugar a nuevos fenómenos familiares que eran inimaginables, si ustedes me permiten. El análisis de los procesos de envejecimiento familiar, que es un éxito como país, pero que va a dar también a nuevas imágenes que van a afectar especialmente a nuestro país y será un reto importantísimo que vamos a tener que experimentar, sobre todo a partir del año 2050, pero que lo estamos viendo ya. El análisis de las familias mixtas. Cuando analizamos los datos nos damos cuenta cómo hay un desarrollo de cada vez más familias donde uno de sus miembros es de otro país. Eso de manera silenciosa está cada vez calando más en España. Tenemos que observar lo que está ocurriendo allí y qué efectos tiene. La pauta cada vez más consensuada hacia la igualdad de género, que no ha sido así en otra época y que está totalmente legitimada. Lo que está pasando en el tema de la sexualidad, todo el tema de la erotización de la vida cotidiana. Yo pongo aquí la pérdida del pudor. Bueno, pues eso ocurre, y ocurre en los jóvenes y ocurre, no hay nada más que ver la publicidad, por ejemplo. Y hay una cuestión que es típicamente mediterránea, típicamente española, y es que en nuestro país convive una alta tolerancia hacia la diversidad familiar, pero una importante fortaleza de nuestras redes de apoyo familiar. Si me permiten, es la pauta española. Es decir, tenemos una alta tolerancia hacia la diversidad, comparable incluso a nivel de Suecia, pero tenemos unas redes de apoyo familiar que siguen siendo muy fuertes. No se ha producido esa desfamiliarización de la que hablaban algunos autores, y eso sigue siendo importante. Bien, a partir de ahí, ¿qué está pasando en nuestras estructuras de familia? Fíjense aquí, muy rápido. Tendemos a un aumento de los hogares unipersonales, cada vez más, por el envejecimiento, hay muchos hogares unipersonales. Asistimos al aumento de un proceso de envejecimiento que nos va a situar junto con Japón en el año 2050 en los países más envejecidos del mundo, que esto es un éxito como sociedad, pero va a traer muchos retos a los cuales hay que afrontar desde ya. Sabemos que tenemos también una pauta de retraso en la emancipación, de los países de Europa con mayor emancipación, una emancipación muy tardía por distintas causas, que no voy a entrar ahora, tenemos una emancipación muy tarde. Tenemos dificultades para formar
parejas, dificultades para formar familias, que era algo que no le prestábamos atención, pero que tenemos cada vez más dificultad para formar parejas estables, hace que pensemos como una sociedad en la cual conocemos cada vez más gente, donde los mercados de emparejamiento son más grandes y sin embargo tenemos tantas dificultades para estabilizar proyectos de pareja estable, ¿no? Tenemos además el proceso del hundimiento de las tasas de fecundidad, que eso ya lo sabemos y que luego podremos discutirlo, por qué ocurre y qué es lo que ocurre. Y el tema de la inmigración. Sabemos que la inmigración está cada vez más presente, pero sabemos que rápidamente adoptan la pauta mediterránea, adoptan la pauta española y las tasas siguen siendo muy bajas, ¿no? Por tanto, uno de los retos a los que nos tendremos que enfrentar, y lo sabemos desde ya, va a ser el reto de los cuidados, el reto de la soledad, que ya no solo la tenemos en los mayores, sino que también las tenemos en los jóvenes, ¿no? Bien, este proceso de transformación de las estructuras familiares en nuestro país, bueno, esto de por qué no se tienen hijos, me lo guardo para que me lo pregunten ustedes después, y les traigo los rasgos a los que vienen. Esa familia nueva que están haciendo, ¿qué características tiene la familia que yo llamo aquí familia digital? Los sociólogos sabemos que frente a las estructuras cara a cara, que es las que hemos estudiado siempre, de manera paralela surgen estructuras digitales. Y ahora no nos vale con estudiar las relaciones cara a cara, sino que una persona es sus relaciones cara a cara y sus relaciones digitales. ¿Y eso qué efecto está teniendo en la familia? Le he puesto aquí algunos, que podríamos hablar más, pero por ejemplo, en los procesos de socialización, la familia siempre ha controlado la socialización. Era el debate sobre quién educaba a la familia, si la familia o el Estado, ¿no? Bueno, pues ahora entra la digitalización. Y hay nuevas familias digitales, donde lo digital es el que educa, el que crea expectativas, el que genera valores. Eso no sabemos muy bien a dónde nos puede llevar, pero es un elemento importante. En segundo lugar, el impacto en la educación online. Claro, se está dando un fenómeno en la actualidad que se dio en la revolución industrial, que era el fenómeno de que eran los hijos los que enseñaban a los padres. La revolución industrial eran los hijos los que enseñaban a leer a los padres, y ahora tenemos, como en la digitalización, son muchos hijos los que enseñan a los padres. Cuando hablamos del PIN parental, el padre dice, bueno, sí, ponte tú, contrólate tú, porque yo esto no lo entiendo, ¿no? El tema, por ejemplo, de la formación de parejas, que hemos hablado antes, la transformación que está dando en las nuevas formas de pareja. Hay una diversidad donde, si mezclamos lo presencial y lo digital, da lugar a un boom de diversidad de formas que además no sabemos ni cómo llamarlas, porque no entran dentro del concepto que tradicionalmente hemos estudiado, pero que cada vez están más presentes. Tenemos un 60%, según la última encuesta del CIS, que nos dice que una persona puede enamorarse de alguien a la que solo conoce por Internet. Es un porcentaje altísimo, solo conoce por Internet. Bien, ahí está ocurriendo algo que desde luego los sociólogos tenemos que entrar. El tema del teletrabajo, hemos hablado antes, la importancia de los lugares de trabajo y cómo eso afecta a las unidades familiares. La digitalización va a revolucionar eso, tenemos que estar pendientes sobre cómo va a afectar a cómo las distintas divisiones del espacio doméstico y el espacio laboral. La tecnologización del hogar, que también es silenciosa, no nos damos cuenta, pero hace que ahorremos tiempo. Ahora que se va a hacer la encuesta del uso del tiempo, veremos a ver qué nos dicen los datos del tiempo, porque es interesante cómo la tecnología entra dentro, eso libera tiempo y eso da lugar a que se rearticulen nuevas dinámicas familiares, que veremos dónde nos llevan. Y el apoyo social y la sociabilidad digital. Claro, es que hay nuevos fenómenos. Ahora yo digitalmente, aunque no vivamos juntos, pero yo siento que estamos juntos. Y hay personas que aunque están con mucha gente se sienten solas. Por tanto, la digitalización mete ahí un efecto que hay que saber aprovecharlo. ¿Por qué? Porque vamos a ser muy mayores, vamos a vivir muchos años y la tecnología nos va a tener que ayudar a enfrentarnos a ese nuevo problema como será la soledad. ¿Y qué propongo yo? Y aquí es lo que podemos debatir más. Bueno, pues que tenemos que abordarlo desde una perspectiva donde yo pongo aquí una revitalización pública de la familia mediterránea, que evidentemente está abierto al debate. Yo lo que propongo aquí es que hay que abordar la cuestión familiar no solo desde el punto de vista demográfico, no solo desde el punto de vista económico, no solo desde el punto de vista jurídico, sino que hay que abordarlo teniendo en cuenta esa perspectiva cultural. Esto nos da lugar a que enfaticemos sobre todo los consensos. En política familiar hay cosas que hay un gran consenso. Y muchas veces nos centramos más en discutir los disensos que los consensos. Cuando hay muchas cosas, hay temas, por ejemplo, de conciliación, donde habría un amplio debate y donde estaríamos un consenso importantísimo. Sin embargo, enfatizamos siempre el disenso. Cuando son cuestiones que están muy valoradas por la sociedad española y hay un consenso amplio, ¿no? Hay que crear un contexto favorable para la maternidad y la paternidad. El que no quiera tener hijos, que no tenga. Pero el que tenga, como sociedad, como Estado, tenemos que promover que eso ocurra. Por tanto, hay que crear ese contexto favorable que permita que la gente que quiera, quiera.
¿no? Y eso es una cuestión social, ¿no? Y luego, dar valor a la familia. Yo les pongo aquí, pues podría extenderme más, pero dar valor a la familia y a los hijos. Una de las cuestiones que se ve en la encuesta es que ha perdido prestigio el tema de los hijos y el tema de la familia. Yo hoy pongo un familiarismo en positivo. Siempre hemos tenido ese complejo, porque ni siquiera existe la palabra familiarismo, siempre hemos tenido esa cuestión de que el familiarismo se asignaba a lo malo, cuando el familiarismo tiene un montón de cosas buenas. Si ni siquiera nosotros lo reivindicamos, en un país que es profundamente familiarista, que la familia tiene efectos en todo, entre otras cosas, en la propia creación de sociedad civil. Por tanto, nos quedaríamos huérfanos, ¿no? Y creo, por ejemplo, que en España no tengamos estructuras para el estudio y el apoyo a la familia. Permítanme que tire un poco de la sardina a mi loa. Es una cosa que no hay manera de entenderlo. En otros países europeos hay en todos. Tiene hasta Portugal. Nosotros no tenemos. Entonces, yo creo que ya va siendo hora. Y ya me callo. Me he pasado. Muchas gracias, Luis, y así da gusto, ¿no? Es decir, cuando los ponentes se ajustan al tiempo, esto es facilitar la moderación. Pedro, tú que eres un experto en comunicación, ¿cómo se está contando la situación actual? ¿Cómo se cuentan estas cosas? Experto o inexperto, da igual, pero un comunicador, vamos a quedarnos ahí, porque comunicas. ¿O no? A ver, claro, aquí esto estará lleno de abogados y de académicos y de economistas, con lo cual, claro, cuando me pones lo de comunicador es como cuando amablemente le dijiste a Joaquín lo de la edad, ¿no? Es, bueno, no me apoyes que me... Entonces, lo que pasa con Luis es que después de hablar de que él ha dicho todo, es complicado apuntar, ¿no? Con lo cual, pues, oye, como tengo el placer de que me llamo comunicador, pues voy a hacer un poco el payaso, ¿vale? Vamos a intentar hacer una cosa que no se esperen, para que por lo menos mañana digan, oye, este gordo habló de una cosa y se me quedó. Porque para mí el sitio donde engancho lo mío con lo de Luis, claro, la familia es una permanencia de la humanidad. Por lo tanto, cuando hablemos los cinco, al final tiene que haber un hilo común, porque estamos hablando de lo mismo. Y si ustedes son hijos, pues afortunadamente, si tienen la misma característica que tengo yo soy padre. Es como suelo pedir que me presenten, como padre. Porque comunicador, abogado, economista, son cosas vulgares, o sea, tecnologías que llamamos, ¿no? O sea, son cosas un poco miserables. Y también a veces agarran mal la cuestión de la familia, porque la familia es tan inmensa en términos de creación de personalidad, de encontrar quiénes somos, de origen y destino, ¿no? La Ilíada. Ustedes díganme, Pedro, quiero que empieces a cantar la canción del nosotros. Y yo le digo, vale, ¿dónde empezamos? Bueno, pues en Jerusalén. Bueno, vale, y en Roma también, ¿no? Y antes en Atenas, y antes en la Ilíada, ¿no? Que quizá es el inicio de un nosotros, donde empezamos la canción. El que no quiera cantar esa canción, como dice Luis, que me diga dónde pone la historia para evitar que la sociedad se construya. Dice Luis, afortunadamente, cada sociedad tiene un modelo de familia. No, sin familia no hay sociedad. No hay dinero, no hay actividad, no hay empresas. Sin madres que puedan cuidar a sus hijos y contarles la historia de lo que van a llegar a ser, no hay nada. Su vida no tiene sentido. Ni este auditorio, ni el despacho de abogados que paga esto, ni los votos que obtenemos en una campaña electoral. La familia es la condición de posibilidad de todo aquello que decimos que nos gusta. La libertad de expresión, la propia experiencia de la libertad. ¿Cómo se le ocurre a uno si no es ante el hecho de que un hijo escoja libremente su camino, decida cuál es su manera de cometer errores en el mundo, vuelva a casa y su padre le perdone? La esperanza. Es una madre contándole a un hijo, oye, mañana va a ser mejor que hoy. Esto te ha salido mal, pero no te preocupes que tú y yo mañana esto lo arreglamos. María Zambrano diría que la poesía es aquello que permite salvar el mundo, ¿no? Y hay momentos en los que quizá
exponiéndose a hacer el más absoluto de los ridículos delante de un montón de gente muy seria que le mira extrañado, hay que exponerse a hacer el ridículo y decirle la verdad a la gente. Que tener hijos es lo mejor que podemos hacer en este mundo. Y que no hay nada que nos importe más como abuelos que nuestros hijos un día vengan acompañados de un hombre y una mujer y nos digan que quieren ser lo que nosotros hemos sido para ellos. Por eso tiene importancia. Y por eso es necesario decirlo. Y por eso no tiene ningún sentido que lo abordamos a través de herramientas como la economía, el derecho, la empresa. Sí. Mirad, esos dos chavales que están ahí trabajando, ese hombre y esa mujer, si no tienen tiempo para llegar a casa a cuidar a sus hijos, entonces todo esto no vale de nada. Si no tienen hogares donde puedan comprometerse y decirse la verdad y cuidarse y reconstruirse, entonces, ¿de qué cojones sirve la política? Si las chavalas que están estudiando no son capaces de desnudarse emocionalmente delante de los chicos y decirse sí para siempre, con todos los problemas que ello considera, ¿de qué cojones sirven las universidades? Hölderlin dice, solo permanece lo que fundan los poetas. Así que con esto paro. Muy bien. ¿Cómo? Solo permanece lo que fundan los poetas. Alguna cosa ya nos has contado y nos has comunicado, ¿no? Es decir, que después volveremos, ¿no? Pero desde luego ahí hemos recordado cosas de hace tiempo donde se hablaba de la familia como ese pilar, esa estructura básica de la sociedad, sin la cual la sociedad no existe. Es una cosa que me contaron cuando era pequeñito, con lo cual ya hace mucho tiempo y seguramente eso perdura en el tiempo, ¿no? Con lo cual estas cosas que nos contaron dicen, oye, es verdad, ¿no? Y que ahora mismo volvamos a hablar de estas cosas cuando no se está hablando, me parece que es importante. Joaquín, ¿cómo abordar esta situación, ¿no? Es decir, y el impacto, tú que eres tanto demógrafo como economista, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es el futuro, ¿no? ¿Qué impacto tiene esta situación en lo que se ha llamado también la economía plateada, es decir, la economía que generan los mayores, es decir, todo lo que tiene que ver con las ventajas y bondades del envejecimiento? Bueno, y lo que quieras, por favor. Gracias. Ya se ha dicho casi todo, ¿eh? Yo voy a recomendar, porque dirigimos, Alejandro Macarrón y yo, unas monografías que se publican en el CEU-CEFAS, que está al alcance de todos. Y el último se titula, la última monografía, El deterioro demográfico español. Creo que el título lo dice todo, no voy a insistir en eso. Me voy a centrar en una cosa, sí, con tu permiso, presidente, que es la inmigración. Pero no me voy a meter en honduras políticas, porque creo que así no se trata la inmigración. Es evidente que tenemos un envejecimiento mejor. Voy a explicarme. No que haya más viejos, sino que la tasa de viejos sobre el total de la población está creciendo a toda velocidad. ¿Y por qué? ¿Por la mortalidad? No. Que tenemos una de las mortalidades más bajas del mundo. Concretamente, la Comunidad de Madrid tiene la esperanza de vida más alta de todas las regiones de Europa. Y no hacemos más que meternos con los médicos. Pero, por favor, algo tendrán que ver en ello, digo yo, ¿no? En fin, no voy a hablar de la mortalidad, pero sí recordarles que es evidente que una mortalidad baja trae más viejos, pero la tasa de envejecimiento, es decir, la población de 65 y más partido por la población total, ese índice, no depende para nada de la mortalidad, sino solo de la fecundidad. Y claro, la fecundidad en España es que está hundida y tiene mucha... Ha cambiado el sistema ya han entrado en el sistema familiar. Y el problema básico es que somos humanos. Y los humanos somos los animales más torpes desde que nacemos. Había una señora
que era antropóloga, que tuvo un niño y se compró un mono de la misma edad. Es una verdad, ¿eh? Para analizar las diferencias, no os ríais que es verdad, las diferencias en cuanto a la evolución. El niño iba muchísimo por detrás del mono, hasta que llegó un momento clave, que el niño empezó a hablar y el mono no. Y el niño empezó a desarrollarse mucho más rápido. En cualquier caso, no hay más que ver lo que tarda en andar un niño y lo que tarda en andar un caballo. En mi pueblo, en el pueblo de mi abuelo, teníamos caballos, vacas y todo eso. El caballo nada más nacer ya anda. El niño tarda 2 o 3 años. Es decir, que da muchísimo trabajo. Eso lo teníamos fácilmente resuelto en tiempo de mi abuela. Mi abuela materna tuvo 4 hijos. Todos murieron en torno a los 100 años. Ninguno antes. Mi abuela paterna es esta. Se llama Matilde. Mi abuela materna, se llama Pilar, tuvo 14 hijos. Cuando yo nací, solo sobrevivían 5. Y no era por falta de dinero, porque tenía una tabona donde le vendía una tonelada de pan cada día. Era por falta de saber. Se había quedado viuda después de tener los 14, claro. No antes. Nadie piense mal de mi abuela. Se había quedado viuda y había trabajado muchísimo. De hecho, su comportamiento como empresaria creo que era admirable. Pero como cuidadora de niños no parece que fuera lo mejor. Bueno, claro que iba. Voy a centrarme en las migraciones. No voy a entrar en las políticas, los problemas de integración y demás. Que España tiene más posibilidades que otras. Yo he vivido en Francia, estudiante, y había guetos. En España hay pocos guetos, por lo tanto vamos más adelante. Tenemos otra ventaja, que la mayoría de los inmigrantes son latinoamericanos y hablan como nosotros español. Es otra ventaja. Pero voy terminando. La migración viene bien desde el punto de vista demográfico, sin duda. Pero claro, los migrantes también tienen la mala costumbre de cumplir años. Pero me preocupan de esto, y voy a centrar mi término, en los hijos de los migrantes. ¿Cuántos llegan a la universidad? Aproximadamente 0. Ahora empiezan a llegar a la FP, lo cual es una ventaja. Pero es que vamos a depender de los oficios y de los sueldos que tengan estos hijos de los inmigrantes. Y hay que cuidar eso. Y yo que sepa, no es fácil montar políticas para que los chavales estos y chavalas vayan a la universidad lo máximo posible, sino que hay que convencer a los padres. Porque en cuanto empiezan a poder trabajar, una vez que consiguen hacer, digamos, los estudios básicos obligatorios en España, se van fuera de casa y empiezan a trabajar, y esa formación no nos viene bien ni a ellos ni a nosotros. Por lo tanto, creo que es una política que había que hacer y que no es fácil de hacer. Como todas las buenas políticas, no es fácil de hacer. Por eso estamos como estamos. Y aquí termino. Muchísimas gracias. Bueno, ahí nos ha quedado abierto un gran melón, que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con las personas migrantes, que tiene que hacer, qué hacemos con estos jóvenes que llegan y cómo esa formación es imprescindible para que se ubiquen, y una buena formación de calidad, y la formación profesional es algo que habría que potenciar y hacer llegar, porque los vamos a necesitar. Pero Carmen, te toca. Y te toca hablar de lo que tú manejas y sabes mucho, es decir, cómo llevamos todas estas cosas a ese ámbito que es el medio rural, donde va a haber gente para vivir allí, va a haber servicios, vamos a poder
de alguna manera, fijar población en el medio rural, esto que se habla tanto de la España vaciada o de la España que hemos vaciado en un momento determinado porque la hemos dejado fuera. Carmen, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues buenos días a todos. Es un placer estar aquí esta mañana, señoras y señores. Querido presidente, muchas gracias por invitarme, por estar aquí. También Ignacio, porque fuiste fundador de esta fantástica fundación independiente y que lucha por la sociedad civil y que indiscutiblemente está presente en la sociedad española. Ministra, es un placer verte como siempre. Hemos compartido muchos años de trabajo parlamentario en el Congreso de los Diputados y para mí es un placer estar aquí con vosotros. A mí me gustaría empezar con todos ustedes hablando de lo que hoy nos reúne. Y nos reúne la sociedad civil. Y nos reúne qué reto o qué retos tiene este cambio demográfico que se está produciendo no solamente en España, sino posiblemente y con más efervescencia también en el centro de Europa. ¿Y por qué empiezo aquí así? Pues porque creo que es muy importante hablar de la historia. Esta mañana lo decía muy bien Javier Gomaz y también el presidente del Instituto Sebastián Elcano, de que es importante hablar de la historia. Y hablar de la historia en lo que hemos hecho cada uno de nosotros para construir parte de la historia de esta sociedad rural que hoy se enfrenta a grandes desafíos y grandes retos. Y lo ha dicho el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Hablemos sobre el debate de la sociedad rural en Europa. 180 millones de personas viven en los pueblos de Europa. Y además, la mayoría de ellos viven de la actividad primaria más importante que nos tiene que preocupar, que es la agricultura, la ganadería, la apicultura, etcétera, etcétera. En definitiva, nuestra soberanía alimentaria. ¿Y por qué les digo a ustedes que hablemos de la historia? Porque miren ustedes, yo hace 44 años, siendo una joven funcionaria, fundé la primera organización europea de ámbito internacional, que es hoy la Confederación de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER. Y a lo largo de estos 44 años hemos liderado lo que significa la igualdad de oportunidades de las familias y de las mujeres rurales. Hemos liderado también lo que significa hablar de derechos humanos, porque miren ustedes, en el año 1982 la palabra igualdad era una utopía en la vida de las mujeres rurales. Hablar de derechos humanos era tremendamente complicado. Y sin embargo, hoy podemos estar aquí hablando de una sociedad civil vertebrada y sobre todo hablando de una sociedad que tiene que saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Nosotras desde AFAMER, porque somos una organización no gubernamental que trabaja desde el voluntariado social y desde la gratuidad por las 198.000 mujeres que forman parte de nuestra asociación y que en estos momentos puedo decirles que formamos parte de 15 organismos internacionales y entre ellos tenemos estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Indiscutiblemente, ha dicho José Luis y me ha preguntado José Luis, ¿va a haber futuro en el mundo rural? Yo les digo aquí, sí, tiene que haber futuro en el mundo rural. Primero, porque me niego a hablar de la España vaciada, desde un ámbito peyorativo, sino que hablo de la España donante, de la España que alimenta todos los días a la sociedad española, de la España que mantiene la biodiversidad y que cuando mantenemos la biodiversidad no hay incendios forestales, de la España que mantiene el patrimonio histórico y artístico y que gracias a esa España hoy podemos admirar, por ejemplo, el Camino de Santiago o el románico de todo Castilla y León. Esa España donante que mantiene el mundo rural. Y además
desde nuestra organización, 44 años, aquí, bueno, he traído algunos folletos de lo que estamos haciendo por el mundo rural, comprender, prevenir y manejar el estrés de la mujer contemporánea en el mundo rural, el programa Fortaleciendo a las Mujeres Mayores Rurales y así un montón de programas que desarrollamos en el ámbito rural de norte a sur y de este a oeste en España. ¿Pero hay futuro en el mundo rural? Claro que hay futuro. Siempre que haya empleo, porque somos el segundo país de la Unión Europea con mayor desempleo femenino. Sí hay futuro en el medio rural. Cuando somos capaces de vertebrar una sociedad civil como ha hecho AFAMER y haciendo posible que cuando nacimos solamente el 16% de las explotaciones agrarias estaban en manos de las mujeres y hoy hemos llegado al 30% de las explotaciones agrarias en manos de las mujeres. ¿Hay futuro en el mundo rural? Claro, si no desaparecen nuestras sucursales bancarias y los cajeros automáticos para que efectivamente nuestras gentes, hombres y mujeres, puedan tener acceso a esos servicios. Y además, con un dato importante, aquí tenemos a un geógrafo, Soy estadístico. Bueno, pues estadístico, pero bueno, yo sé que aquí hay personas que saben posiblemente mucho más de demografía que yo. Pero, por ejemplo, uno de los debates que tenemos que abrir en las universidades españolas es qué estamos haciendo con el futuro de nuestros municipios. 411 municipios en España residen, todos sus residentes son mayores de 65 años. 308 municipios de España no hay chicos mayores de 20 años. Por lo tanto, estamos ante un debate en donde Francisco Javier de Burgos, en el año 1833, que hizo la estructura territorial de España, que indiscutiblemente habló de municipios y habló de provincias, hoy a lo mejor tenemos que debatir que no solamente nos rige el título 8º de la Constitución con la creación de las comunidades autónomas, sino también qué vamos a hacer con el futuro de la territorialidad municipal para esos municipios. Porque, claro, otro de los debates, ¿tenemos los mismos servicios públicos que en el medio urbano? Sin embargo, ¿pagamos la misma fiscalidad? ¿No habría que debatir, como han hecho algunas leyes contra la despoblación en Europa, que la fiscalidad de los hombres y mujeres que viven en el medio rural sea distinta a la fiscalidad del medio urbano? Estamos hablando de la Estrategia Europea de los Cuidados que ha hecho un mandato a todos los países miembros para que se pongan a trabajar en la Europa de los cuidados tan importante para la creación de empleo en el medio rural ante la atención del envejecimiento y ante la atención de las personas dependientes. Es que tenemos muchas incógnitas y esas incógnitas es lo que tenemos que resolver para que haya efectivamente futuro en el medio rural. Pero claro que hay posibilidades de futuro en el medio rural. Lo que falta es impulso político. Lo que falta es determinación a la hora de trabajar por ese mundo rural que mantiene la soberanía alimentaria. Lo que falta es trabajar en esos servicios públicos que demanda el mundo rural y que no tiene. Y que indiscutiblemente tienen los mismos derechos que la gente que vive en el medio urbano. Y por otra parte, no solamente, y después me harás algunas preguntas, pero es importante que hablemos de vivienda, que hablemos de conciliación, que hablemos de la brecha digital, que tenemos pueblos donde una acera tiene la asistencia o la digitalización cercana, poco costosa, ágil, y tenemos la acera de enfrente donde está costosa, donde no hay acceso a Internet y donde efectivamente es lenta. Ese es el debate. Y en ese debate, nosotras, como FAMER, como la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, desde el año 2009 convertida en confederación, desde luego tenemos algo claro y que nuestros proyectos crean empleo, que nuestros proyectos están trabajando en el proyecto Cuidar Rural, que nuestros proyectos lo que están haciendo posible es
que en ese debate de la despoblación, del reto demográfico, en el sentido del envejecimiento y de la baja natalidad, nosotros exigimos a los gobiernos que efectivamente se cuente con las mujeres rurales, porque si no, no habrá futuro en los pueblos de España. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Decía antes que Joaquín había abierto un melón, tú nos has puesto tú un frutero, o sea que es donde tenemos mucho de lo que hablar, ¿no? Y luego profundizaremos seguramente, pero lo que está claro es que tiene que ver mucho con algo que es básico, que entre la población que vive en ese medio rural, una de las cuestiones básicas que hay que garantizar es la movilidad, porque si no se pueden mover, estamos condenándoles a que no puedan acceder a muchas cuestiones más allá de la índole tecnológica. Vamos acabando la primera ronda y Diego, que este sí que es el demógrafo. Digo, bueno, pero que estás, o sea, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, no sé si la contarás o no, pero cuando se habla de la pirámide poblacional, yo cuando a veces veo algunos gráficos que se nos presentan, lo que me aparece es una seta en vez de una pirámide, ¿no? Un botijo. No. Bueno, pues ¿hacia dónde vamos? De aquí a 10, 15, 20 años, ¿qué perspectivas tenemos? ¿Qué mapa se puede configurar? Y si realmente vamos a un botijo, como dice, vamos a una seta, o cómo está esta situación. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a estar en esta mesa. Lo que voy a tratar es de dar algunas pinceladas muy rápidas de lo que es la España que ha descrito Joaquín con sus abuelas, el mundo que hemos perdido, el mundo de su abuela Pilar. Esto sería la esperanza de vida a lo largo del tiempo en España desde principios del siglo. Partimos de alrededor de unos 35 años de esperanza de vida en 1900, durante el siglo XIX, más o menos la misma esperanza de vida, y ahora a niveles récord que tenemos en la actualidad. ¿Por qué ha evolucionado tanto esta esperanza de vida? Pues en primer lugar, por una caída muy fuerte de la mortalidad en la infancia. Aquí están los niños que han muerto de la abuela de Joaquín, niveles de mortalidad en la infancia durante todo el siglo XIX del 500 por 1000, que quiere decir que el 50% de los niños que nacían no cumplían los 10 años de vida. Eso tiene unas repercusiones muy importantes para la familia, porque tienen que tener una fecundidad altísima. La fecundidad en el siglo XIX y principios del siglo XX en España está alrededor de 4,5 o 5 hijos por mujer, y una mortalidad altísima. Es decir, que al final el resultado reproductivo del esfuerzo familiar de tener hijos para que luego se mueran y verlos morir, que también es un drama, lleva en las familias un esfuerzo muy grande. Esa caída se produce durante el siglo XX. Esto también supone que muchos de estos niños o niñas que han nacido no llegan a cumplir la edad reproductiva, por lo tanto no van a poder tener hijos porque no van a llegar a sobrevivir a esa edad. Esto lo voy a pasar para ir más rápido. Después de que ha caído esa mortalidad en la infancia, en el último periodo de tiempo lo que ha ocurrido es un incremento de la esperanza de vida en personas mayores. Cada vez más se ha ido incrementando la esperanza de vida en los más mayores. Todo esto, ¿qué nos hace pensar? ¿Va a continuar este crecimiento de la esperanza de vida que hemos tenido en los últimos años, que es casi una recta? ¿O en qué manera pueden afectar condiciones que ahora mismo vivimos en la primera infancia en lo que va a ser el futuro? Hay un gráfico muy famoso que es este de la revista Science del año 2010, de Jim Boppel y Jean Oppen, que lo que hicieron fue un juego. Básicamente colocaron la esperanza de vida récord de cada país a lo largo del tiempo en un gráfico, y al mismo tiempo colocaron las predicciones que se habían hecho del límite de la esperanza de vida en cada momento. Y cada vez que se hacía la predicción, la esperanza de vida, ya había algún país que tenía una esperanza de vida superior a esa predicción. Bueno, vamos a continuar con esta línea. Esta línea lo que significaba es que cada 10 años nosotros ganábamos 2,5 años en esperanza de vida.
que puede afectar que eso no continúe. Uno de los aspectos, la dieta, la actividad física, el consumo de sustancias. En el caso de Estados Unidos ahora mismo estamos viendo muy claramente el efecto en esperanza de vida de ese consumo de sustancias. Las desigualdades no solo educativas, ahora mostraré rápidamente un ejemplo, sino también territoriales. Una persona que nace en Jaén, que tiene una de las esperanzas de vida más bajas de España, si se mueve a vivir a Madrid, no va a tener la esperanza de vida de Madrid, va a tener una esperanza de vida mejor que la de Jaén, pero no va a llegar a la de Madrid. Quiere decir también que lleva una mochila detrás genética de la esperanza de vida de sus padres y de sus abuelos. Y una persona de Madrid que se vaya, por ejemplo, a Canarias o que se vaya también a Andalucía, pues no va a tener la esperanza de vida de Madrid, va a tener una esperanza de vida algo más baja. Todo eso se arrastra y necesitamos datos para comprender todo eso. Y también afecta a otra serie de cosas, como nuevas enfermedades emergentes, riesgos climáticos o la COVID. Y otros aspectos, como por ejemplo la obesidad, la prevalencia de obesidad. Una prevalencia de obesidad en la infancia ahora mismo lo que supone es que vamos a tener una prevalencia de obesidad adulta mucho mayor, vamos a tener una prevalencia mayor de diabetes y eso va a afectar tanto a la esperanza de vida como va a afectar a la discapacidad en personas mayores y va a afectar, si yo fuera ministro de Hacienda o de Economía, va a afectar al gasto sanitario de forma importante. Y eso, cuando hablamos de retos, yo siempre hablo de retos, porque siempre hablamos, hay incluso un ministerio de reto demográfico. Pues quizá tenemos que pensar que hay alguna cosa más que un reto solo, que está centrado solo en una temática y deberíamos ver otras más. Aquí, por ejemplo, esto es con la base de datos longitudinal de Andalucía, que es una joya que tenemos en España, poco usada, de un registro de población, donde se sigue al conjunto de la población de Andalucía desde el año 2001 para acá, y es por nivel educativo. Aquí quiero que vean nada más las diferencias. Hay una diferencia de casi 10 años en esperanza de vida entre un hombre a los 60 años con muy bajos estudios primarios o sin alfabetización con respecto a una mujer con estudios universitarios. Esto tiene unas implicaciones muy fuertes. A lo largo del tiempo lo que va a suponer es que el incremento del nivel educativo, lo que va a suponer es que estas desigualdades van a estar afectadas por un efecto de composición que se llama en estadística o en demografía, que aquellos que no tienen estudios son poblaciones más marginales que lo que eran los años 50, que es la gran mayoría de la población. Y ahora mismo se está produciendo un freno en algunos países en la esperanza de vida. Este es el caso del Reino Unido, donde ha habido un estancamiento durante unos años y una ligera caída de la esperanza de vida, y si lo analizamos por cuartiles de riqueza, resulta que las personas que están en el cuartil superior de la riqueza, su esperanza de vida ha continuado incrementándose, mientras que las que están en el cuartil inferior ha caído su esperanza de vida. Eso está creando también divergencias, y eso también va a generar problemas, no solo las diferencias espaciales, sino también las diferencias por características socioeconómicas. Esta es la evolución de la fecundidad en todo el periodo de tiempo, desde 1900 para acá. Ya les he explicado antes, 4,5 hijos por mujer, y la caída fuerte que se produce, sobre todo a partir de 1978 en adelante, en la fecundidad española. ¿Qué conlleva esto? Pues que ahora mismo tengamos algunas comunidades, como por ejemplo Canarias, que tiene 0,8 hijos por mujer. Estamos hablando de Corea, los coreanos estaban hace poco en 0,67 hijos. Han alcanzado al año siguiente alcanzaron 0,71 y estaban como locos por el baby boom. Digo bueno, pues no sé, pero es que en España, dentro de España, tenemos comunidades que son coreanas desde el punto de vista de la fecundidad. Y eso también tiene implicaciones. Tiene implicaciones en que ahí disiento un poco con Joaquín, que sí que la mortalidad tiene un efecto en el envejecimiento, porque la caída de la fecundidad, el incremento de la esperanza de vida tiene mucho que ver la mortalidad. Si tenemos una mortalidad cada vez mayor y tenemos una fecundidad cada vez más baja, lo que tenemos es un envejecimiento de la población. También trae en términos de familia otro cambio, y es que las familias, al haber menos hijos, son familias cada vez más estrechas. Se tienen menos primos, menos hermanos, menos cuñados y menos similares,
Y al mismo tiempo, como vivimos más, pues hay cada vez más generaciones o más hogares multigeneracionales. Pero también tenemos un 25% de las parejas que se quedan sin hijos. Y el retraso de la edad a la maternidad va a traer que probablemente ese porcentaje se incremente. Esas parejas sin hijos van a llegar a la edad adulta, a mayores, sin esa red familiar, y también el Ministerio de Economía y Hacienda tendrá que planificar, y más en zonas rurales. Y tendrá que tener esos servicios de apoyo para estas personas. Y más para las mujeres, porque las mujeres viven 5 más años que los hombres. Y pongo este gráfico para hablar de lo que hablamos de la despoblación y de la pirámide de población en zonas rurales. Hay un trabajo que se ha hecho hace poco por el Centro de Estudios Demográficos en el que han analizado las zonas donde hay una despoblación irreversible, una despoblación más afectada por un incremento de la inmigración, pero me voy a centrar solo en esta de aquí, que es la de España ya con una despoblación irreversible. No, la tiene detrás, Joaquín, está al otro lado. Eso, en vez de ser una colmena, eso es una cometa, y es básicamente una población en la que fundamentalmente las zonas despobladas de España lo que tienen es una población masculina. Las mujeres se han ido y fundamentalmente aquí la población que hay por debajo de 50 de mujeres en edad reproductiva y de hombres es ínfima. Entonces, y estos son municipios que son alrededor de 1.840 entidades de España, no estamos hablando de pocos, donde la situación ya es irreversible. Por más que hagamos una política demográfica ahí, las mujeres de más de 50 años, que yo sepa, no tienen hijos. Y esto es el mapa de cómo sería. ¿Es esto algo novedoso? Esto se ha descrito ya en literatura en demografía mucho. Joaquín cita a Vandellós en uno de sus últimos trabajos. Vandellós, un seguidor o lector de Spengler, lo que se refiere es más a la migración murciana a Cataluña, cuando habla del declive de la población en Cataluña. Pero esto sería el mapa. ¿Es esto nuevo? Pues no es nuevo. Esto, por ejemplo, es la migración a Madrid en el año 1905. Las zonas en rojo son zonas que mandan mucha población a la ciudad de Madrid. Y si leyéramos la literatura de principios del siglo XX o finales del siglo XIX, el discurso sería muy similar al de ahora, el de la gente que abandona las zonas rurales para irse a zonas urbanas. ¿Puedes poner la anterior? Esto también es alcohol, soledad masculina y suicidio, ¿eh? O sea, esto que, perdón por añadirlo, pero en esa zona de ahí se concentran muchísimos problemas de salud mental porque los paisanos están solos, alcoholizados y depresivos. Perdón por añadir esta nota alegre a la cuestión, pero... Entonces, yo lo que creo que espero que cuando hayan visto esto no piensen ya solo en un reto y pensemos en retos demográficos y pensemos en todos los factores que hay que tener en cuenta cuando hacemos. Lo digo porque la línea que se está siguiendo en la actualidad tiene mucho más que ver con el Ministerio de Agricultura y cómo conservar a la gente en el campo más que con temas de retos demográficos en general. Lo podemos llamar de cualquier otra manera, no lo llamaría de retos demográficos, lo llamaría retos del agro, retos de cualquier tipo de cosa, y trataría de abrir otra serie de temas, no he hablado de migraciones, que deberíamos tener en mente porque va a afectar a nuestra sociedad en los próximos años. Y gracias. Muchas gracias, Diego, porque al final los datos son los datos. Y yo creo que estas cosas me parece que hay que tenerlas claras porque el dato bien usado da para mucho, ¿no? Otra cuestión distinta es cuando nos quieren, entre comillas, vender un dato que no es. O sea, cuando a veces el dato se utiliza para contar relatos y no adecuarlo a la realidad. Pero bueno, me parece que bienvenido sea esta situación. Vamos a darnos una vuelta a ver si somos un poco rápidos en las contestaciones, pero Luis,
Fíjate, es decir, antes una diapositiva la has pasado rápido hablando del tema de los hijos, ¿no? Es decir, yo creo que también los hijos, institución familiar, es decir, la familia durante mucho tiempo en España ha sido como un colchón de refugio, ¿no? Sobre todo en épocas de crisis, la familia es la que ha dicho, bueno, aquí estamos, ¿no? Y aquí salvamos. Vemos cómo los hijos siguen estando en casa, cada vez a edades más... Iba a decir a edades tempranas, no, hay que a ver quién los saca, ¿no? Es decir, que esto es una cosa realmente llamativa, 30, 35 años y estar en casa, porque como en casa no se está en ningún sitio, o sea, que objetivamente, ¿no? Pero entonces, ¿qué podemos hacer, no? Es decir, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿qué hacemos para que realmente potenciemos esta fórmula, la familia como un elemento nuclear de la sociedad y como un colchón, y cómo se está invirtiendo o no por parte de los distintos gobiernos en la estructura familiar? En que eso exista, ¿no? Es decir, porque al final me parece que las familias a veces se encuentran un poco, comillas, desprotegidas. Vamos a ver, la pregunta no es fácil, porque además no afecta solo a España, afecta al mundo en general. Yo de todas maneras soy sociólogo optimista. Eso me diferencia de muchísimos de mis colegas, que son todos sociólogos pesimistas. Yo en general intento ver siempre el vaso medio lleno. La diapositiva que he pasado antes, que si podemos ponerla, claro, la pregunta que nos hacen muchas veces, ¿por qué no se tienen hijos? Había que hacerse la pregunta de por qué se tienen hijos. Había que darle la vuelta a la pregunta, es decir, ¿por qué se tienen hijos? No por qué no se tienen hijos. Pero la pregunta de por qué no se tienen hijos, si pudiéramos ponerla, os lo enseño, a ver, no. Esta, que esto está sacado también del Centro de Estudios Demográficos, que en España se hizo la gran encuesta en el año 2018 sobre la fecundidad. Entonces se le preguntaron a las españolas, sobre todo, por qué no se tenían hijos. Y las respuestas que nos dieron están aquí. Estos dos gráficos que les pongo, este de aquí son los deseos de tener hijos. Cómo van cambiando los deseos de tener 0, 1, 2 y 3 hijos, fíjense. O sea, cómo en general la sociedad española desea tener hijos, fíjense. Y ahora, ¿por qué no tienen? ¿Y qué es lo que nos dicen? Pues cuando analizamos esta respuesta tenemos que tener muy en cuenta la edad de la persona que responde. Cuando las mujeres tienen entre 20 y 29 años, la primera razón es porque consideran que son muy jóvenes para tener hijos. Por tanto, es una construcción social. ¿De a qué edad debemos tener los hijos? Si antes de tener los hijos tengo que haber dado la vuelta al mundo, haber hecho no sé qué o no. Entonces, por lo tanto, es una construcción social, es una cuestión que se puede cambiar, porque la edad a la que debemos tener los hijos es una percepción y es una cuestión cultural. Primera razón. Cuando se tiene entre 30 y 35 años, la primera razón que nos daban las mujeres era sobre todo por las dificultades para tener hijos. Esa es la edad en la que se suelen tener hijos y ahí es donde aparece la dificultad laboral, ahí es donde aparece la dificultad para conciliar, ahí es donde aparece el acceso a la vivienda, ahí es donde aparecen las dificultades donde hay que ayudar a que esa gente que quiere tener hijos pueda tenerlo. Si tienen entre 36 y 40 años, la primera razón por la que nos dicen que no tienen hijos es porque no encuentran parejas para tenerlo. Es decir, ya digamos que tengo cierta estabilidad económica, ya resulta que me pongo a buscar no parejas sino padres y resulta que el mercado de príncipes está regular. A esas edades ya no, cuidado. Entonces, ocurre que entonces que busco y no encuentro, claro, puedo encontrar amigos, pero padre cuesta más trabajo, ¿no? Y cuando tienen a partir de 40 años, nos dicen, la principal razón es que queremos tenerlos pero no podemos. Nos hemos puesto a tener hijos muy tarde, entonces queremos pero no podemos. Por tanto, hay que tener muy en cuenta esta franja de edades que les estoy diciendo, porque aparecen todos los factores por los que no se tienen hijos. Factores culturales, factores económicos, factores de emparejamiento y factores biológicos, que son los factores que están afectando por qué no se tienen hijos. A partir de ahí, ¿qué se puede hacer? Pues yo comentaba antes, creo que debemos de crear un contexto favorable. Y cuando digo contexto favorable es trabajar en muchos ámbitos. En un ámbito cultural, el valor de tener hijos, el prestigio de tener hijos. Si queremos, es decir, el que no quiera tener hijos, que no quiera hijos, que no tenga hijos. Pero el que quiera tener hijos, que está ahí, los que quieren tener hijos, vamos a intentar facilitarle que puedan tenerlo. Y eso habrá que hacer políticas de muy distinto tipo, del cual no tenemos ni debate. Tendríamos que tener más debates sobre por qué sí, qué medidas funcionan, en qué países funcionan, qué cultura es la nuestra, porque nosotros tenemos un elemento cultural que no podemos obviar. Tenemos un elemento cultural que nos dice que cuando tenemos los hijos hay unas normas que son invisibles pero que afectan y que tenemos que entender, porque esas normas afectan a eso, ¿no?
Por tanto, hay que crear ese contexto favorable y supone trabajar en muchos ámbitos. Contexto favorable, y es en todo. El primero cultural, por supuesto, pero luego el económico, por ejemplo, políticas de vivienda. Ahora que vamos a tener en España un boom de vivienda, porque vamos a tener un boom de vivienda. En ese debate de boom de vivienda, yo creo que se van a hacer muchas más viviendas de protección social. Yo creo que en ese debate, ¿está la clave familia o no está la clave? Porque si metemos esa variable a la hora de diseñar viviendas, estaremos trabajando en servicios sociales, en estado de bienestar, estaremos ahorrando mucho dinero, estamos previendo las necesidades que vamos a tener. Pero ¿está esa variable en el debate o es hacer viviendas por hacer viviendas? Por la ruralidad. Por ejemplo. Por la ruralidad, que no hay viviendas. También. Vamos a ir darle un poquito de marcha, porque claro, esto de la vivienda no solamente ya es construir viviendas, sino qué tipo de vivienda se construye. Si construyes casas que tienen solo una habitación, difícilmente, es decir, a la hora de definir qué tipo de familia quieres tener, eso es un gran condicionamiento. Pero yo estoy muy a favor ahora, digo, Pedro, porque creo que cuando te presentaste, hablaste de una cuestión que te gustaría que te presentasen como padre de familia, y hablé de tus hijos. Más o menos te entendí algo así. Entonces, yo creo que la cuestión de fondo aquí, es decir, con este tema de la familia que es clave, es decir, siempre hemos entendido la familia tradicional. Bueno, un hombre, una mujer y unos hijos, ¿no? Y a partir de ahí, pues esto que se dice siempre, el derecho a tener un hermano para poder pegarte con él, ¿no? Entre comillas, ¿no? Depende de quién, este tipo de cosas. Es decir, el primo, el tío, el abuelo, es decir, este tipo de situaciones familiares cada vez están más no las encontramos, ¿no? Es decir, a veces se están creando islotes. Y si la gente no tiene ese soporte familiar o no tiene los hijos, por supuesto el que quiera tenerlos que los tenga, el que no, pero el que quiera tenerlos que se le faciliten los medios. A mí me parece que la clave, eso tiene que ver no solamente con una cuestión económica, tiene que ver con una cuestión social, y tiene que ver con la construcción social, y tiene que ver con medidas de conciliación, tiene que ver la mujer en casa o no, es decir, este tipo de cosas que me parece que son básicos. ¿Cómo lo ves? Con un tema que es básico, que es el zoom político, ¿no? Somos en contacto con los demás. En realidad todos ustedes, en último término, son una narración de palabras aquí encima que entra en contacto unos con otros a través del lenguaje del que habló Joaquín. ¿Por qué de repente un niño absolutamente, perdón por la palabra vulgar, apoyardao, de repente empieza a acelerar? Porque el algoritmo que configura sus palabras en la cabeza le empieza a llevar a sitios insospechados. La imaginación. Me estaba fijando en este logo, ¿no? En esos puntos que parecen estrellas, ¿no? El ser humano puede soñar. ¿Por qué alguien es padre? Porque sueña que puede ser padre. Porque hay algo dentro de él al que un contexto le ayuda, que le dice que dentro de él hay una cosa por nacer al mundo que todavía nadie ha visto. Y eso se basa en la confianza de que mañana va a ser mejor que hoy, y en la confianza de que uno no escoge a sus padres, no escoge a sus hijos, pero de repente ve a una chavala de una determinada edad, la mira a los ojos y le dice sí para siempre y mañana de mañana, ¿no? Y pase lo que pase, aquí nos vamos a quedar criando esto, cuidando esto. Claro, yo no sé exactamente lo que significa familia tradicional. No sé, o sea, a mí todo lo que lleve apellidos es como, ¿qué? Familia natural, familia tradicional. No lo sé. Yo les voy a explicar una historia personal porque es lo único que sé contar, historias personales. Un narcisista como yo, pues tiene esa facilidad a la hora de narrar la realidad. Más divertido eso. Sí. Yo tengo 3 hijos. Carmen, que es como un dragón. Manel, que es todo corazón, que es como su madre. Y luego el tercero que se parece a mí, que es conflictivo y problemático. Pero yo le he educado en el gusto por ser diferente, por ser distinto. Porque hay sitios, hay puntos singulares de vista que se obtienen del sitio donde no está la gente, ¿no? Y luego puedes mirar a lo que hace Luis, ¿no? ¿Me podéis poner el diagrama este de Luis de las edades y los...? En realidad, Luis, estos son motivos. La diferencia entre las razones es que son objetivas y los motivos son personales. Los motivos nacen en el corazón, amigos. Las razones nacen en el logos, en las palabras. Los motivos son un espasmo moral. Y entonces aquí tenemos un problema, porque tenemos que cuadrar 2 espasmos morales, 2 corazones que laten y envejecen a ritmos diferentes, ¿no? ¿Sí?
¿Los corazones de los hombres y de las mujeres laten a ritmos diferentes? Sí, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Yo llevo dando clase a chavalas de 23 a 29 años que podrían trabajar de socias en Avante y que tienen problemas con el nivel de madurez de los chicos jóvenes que les rodean. Porque los chicos jóvenes están con el reloj, con el coche, con los símbolos de estatus, con la vivienda, con cosas que algunos sabemos que no significan tampoco demasiado, ¿no? Una mujer lo que busca es un carácter. Una mujer lo que busca no es un reloj, no es un coche, no es una nómina. Lo que busca una mujer es alguien con quien compartir ese reto inmenso, difícil, duro, que pone en riesgo la vida. Quizá tenemos que volver a enseñar a los chavales a jurar, a que merece la pena, a que construye el carácter, pero no por el lado de ¡ah, es que no saben renunciar! Joder, ni yo, ¿no te jode? ¿Quién coño va a querer renunciar? Yo no quiero renunciar, yo quiero nacer a un mundo nuevo de experiencias, que es una aventura, y que no está limitado, y que aparece a las 9 de la mañana cuando de repente tu hijo se tumba encima de ti para despertarte con un beso. ¿Qué cojones va a acabar tu vida teniendo hijos? Mi vida empezó cuando los tuve, y lo de antes es adolescencia. Es que lo es. O sea, pero ¿cómo cojones hemos dejado que nos cuenten la película 4 monos sin hijos, coño? Oye, es que no vale. Estamos trufados de economistas, trufados de empresarios, trufados de abogados y no tenemos poetas, coño. Y la gente mira a las estrellas para decidir cómo configura su idea de bien moral. La historia que tú construyes sobre ti mismo no se hace mirando un balance, ni una cuenta de resultados. Se hace mirando para arriba, apoyándote en un escalón imposible. Cogido de la memoria de tu padre, cogido de la memoria de tu madre, cogido del perdón que un día te ofrecieron. Y evidentemente, en un mundo donde hay gente que tiene orientaciones sexuales diversas y que nos dice, mirándonos a la cara, que oye, les voy a contar la última historia porque me parece importante. Y de verdad va a ser muy breve porque tengo dudas sobre si contarla. Adelante. Pues cuéntala. Cuéntala. No los dejes con la intriga. Hace 6 días, mi hijo pequeño, Adrián, y es posible que esto pide que se retire del vídeo, pero quiero contárselo porque me parece que debo contárselo. Mi hijo Adrián me hizo un padre muy feliz porque me dijo, quiero contarte una cosa. Y él tiene 9 años. Y es un niño muy expresivo y con mucha sensibilidad. Y yo estaba en el sofá, tumbado, como siempre, porque yo soy de tumbarme en el sofá, aunque no lo parezca. Leer lo menos posible, porque eso te estropea la cabeza. Y entonces él vino y se tumbó conmigo y me dice... le he dicho a Lucas, el nombre de un chico, que me gusta. Y dije, pues muchas gracias por contármelo. Me haces muy feliz. Y yo sé que lo único que espero para la vida de mi hijo es que un día me traiga a un Lucas, o a un Ramón, o a un Mateo, o a un Luis, y me diga que le ama, que quiere comprometerse con él. Y espero que le acompañe toda su vida como su madre hace conmigo. Y o ponemos de acuerdo esto de una vez, o vamos a seguir siendo debilitados por aquellas personas a las que, tristemente, necesitando más que nadie la protección y el compromiso y el acompañamiento de un hogar, les hayamos expulsado a un sitio donde no debe estar nadie, que es a la soledad y a la visión ideológica de la vida. Nada más. Bueno, yo creo que esto es un tema donde hay que seguir profundizando, ¿no? Porque me parece que emplear es un término, es decir, yo creo que hay que dar motivos. No tanto motivar, sino dar motivos para hacer cosas. Y ahí hay una tarea importante de la sociedad y de cada uno de nosotros como responsabilidad personal. Parece que esto es fundamental. Porque, claro, yo quiero contar otra anécdota que no tiene nada que ver mucho, pero es un contrapunto a lo que has planteado.
me acuerdo que llegaba una compañera y me decía, sorprendía, es una gente, digamos, progresista en este término que se habla habitualmente, ¿no? Pero cuando se empezó a poner muy de fuerte algunas cuestiones referentes con la orientación sexual. Y su hijo, adolescente, apareció un día en casa con una camiseta que ponía ser heterosexual mola. Bueno, era muy significativo, se extrañó. Sí, pero ¿por qué hay que ocultarlo en un momento determinado? O sea, ¿por qué está de moda a veces situaciones que teóricamente son todas admisibles y todas respetables, pero también, oiga, ser heterosexual mola, también, claro, y eso tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo, de no cortarnos. No se trata de... Pero me parece que en ese abanico de posibilidades que has planteado, me parece que esto es un tema fundamental a tener en la cabeza, ¿no? Lo importante, mola, es así, ¿no? Y para eso hay que poner algunas cosas y ya está. Es decir, que todos sabemos lo que hay que hacer. Pero me parece que esto tiene que ver mucho. Yo quería preguntarle a Carmen, en esta situación que antes ha abierto ese frutero inmenso, seguramente no podemos comernos toda la fruta, Carmen, pero ¿qué hacemos, no? Es decir, ¿cuáles son las cosas, qué servicios básicos, qué serían cosas más esenciales para que la gente pueda vivir con la absoluta dignidad, con los medios que son absolutamente necesarios, da igual si reside en un municipio con 500 habitantes, con uno de 2.000 o con una gran ciudad como es Madrid? Es decir, porque al final el derecho lo tienes por ser persona y no por donde vives. Y me parece que esto es muy importante. Bueno, yo creo que, yo me pasa lo que a ti, que soy muy optimista. No soy nada pesimista. Entonces, vamos a ver, José Luis, yo quiero, en primer lugar, concretar que hoy uno de los debates más importantes es la ordenación del territorio. Es decir, no podemos, y soy consciente de prestar los mismos servicios públicos en un pueblo de 500 habitantes, que lo único que tenemos es la farmacia, que gracias a las farmacéuticas y los farmacéuticos hay un servicio público sanitario, que un pueblo de 5.000 habitantes. Con lo cual, una asignatura pendiente en España, después de la Constitución de 1978, que recoge y muy bien las autonomías, el título 8º, ahora tenemos que debatir qué pueblos, a través del tiempo, pueden mantenerse y van a tener servicios públicos. Lo que no puede ser es que un español rural o una española rural tenga que recorrer 20 kilómetros para tener un servicio público cuando la media de la Unión Europea está entre 5 y 7 kilómetros. Ese es el debate que también tenemos que plantearnos. Por otra parte, yo creo que tenemos que establecer una perspectiva rural en todas aquellas leyes que hagamos para, efectivamente, tener conciencia de que hay una serie de ciudadanos, de hombres y mujeres que viven en los pueblos de España, que tienen los mismos derechos que los que viven en el medio urbano. Entonces, ante ese debate, yo quiero dar dos datos que para mí han servido. Y es que en los años finales de los 80, primeros de los 90, en Europa se puso de moda el turismo rural, ¿no? Yo recuerdo de dar cursos de formación a las mujeres de turismo rural por toda España, porque efectivamente nosotras apostamos por la formación a la carta para creación de empleo, porque cuando una mujer tiene empleo en su pueblo, se queda, forma familia, demanda servicios públicos y además crea 400 sinergias alrededor de ella de crecimiento económico de la localidad, de la provincia hasta de la comunidad autónoma. Por lo tanto, el turismo rural, que no me quiero ir. Hoy el 56% de las casas de turismo rural están en manos de mujeres. La titularidad son ellas. Por lo tanto, eso es crecimiento económico y asentamiento de población. Otro de los debates que quiero abrir es la estrategia europea de los cuidados. Tú has puesto el dedo en la llaga. Somos un país envejecido, afortunadamente, porque envejecer es vivir. Y vivir es envejecer. Y además, ese envejecimiento nos lleva a, pues efectivamente, una silver economy que está presente. Bueno, pues ese envejecimiento, y nos quedan 3 minutos, ese envejecimiento... Alguno más, Carmen. Bueno, pero gracias. Gracias, sí. Bueno, no, pero yo voy a concretar. Entonces, lo que quiero decir que ese envejecimiento necesita cuidados.
necesitan cuidados también los niños, necesitan cuidado la discapacidad. La estrategia europea de los cuidados es empleo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que poner en marcha lo que yo he dicho en respecto al relevo generacional. No puede apostar un joven o una joven que apuesta por poner en marcha la empresa agrícola de su abuelo o de su padre y tarda 5 años en recibir la subvención. Y si no tiene quien le ayude económicamente, esa explotación agraria se cierra. Con lo cual, eso lleva a la despoblación. Ese es el debate. Las viviendas. 160.000 personas han mirado al mundo rural después de la pandemia. Esas 160.000 personas, ¿sabes por qué están viviendo en el mundo rural? Porque tuvieron acceso a una vivienda asequible. Hoy, miras a muchos pueblos, las viviendas están derruidas, no ha habido política de vivienda, ni tenemos un baremo de las políticas, de las viviendas que tenemos, o un censo de las viviendas, donde efectivamente, si hacemos posible, los alcaldes de los municipios que me han escuchado 1000 veces, si esas viviendas se rehabilitan, cuando han desaparecido los herederos, cuando no existe nada, simplemente un servicio público que haga ese alcalde para rehabilitar esas viviendas y las pones a precios asequibles de alquiler, verás cómo los jóvenes tendrán hijos. Verás cómo hay jóvenes que se van al medio rural. Ahora, también, yo soy consciente, no se van a ir a un pueblo de 100 habitantes, pero sí se pueden ir a un pueblo de 10.000 o 15.000. Por lo tanto, muchos debates que están encima de la mesa, que somos el 4º país de la Unión Europea en políticas de igualdad y también en desarrollo, porque otro debate, la ley de titularidad compartida en las explotaciones agrarias, una ley que da derechos a las mujeres, laborales, fiscales, civiles, sociales. Bueno, una ley que por falta de impulso político y porque además creo que estoy en el sitio adecuado para decirlo, los funcionarios, cuando llega una mujer que además quiere ser titularidad compartida, con una ley, que aquí está nuestra presidenta del Congreso, que fui yo la ponente y que salió por unanimidad, bueno, pues en vez de coger y ayudarles a que esa explotación sea prioritaria, que no es poco, y encima ella tenga por fin derechos fiscales, laborales y sociales, pues los mandan a una gestoría para que les asesore. ¿Y saben lo que hacen? Hacer una sociedad limitada laboral en vez de una titularidad compartida que da derecho. Ese es el debate. Y en ese debate yo sí creo que hay futuro en el medio rural, porque se puede hacer futuro en el medio rural, y lo he dicho anteriormente, creación de empleo, formación y liderazgo de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Desde luego, con planteamientos así sí que tiene futuro el medio rural, y no a veces con la inanición que tienen algunos de nuestros políticos en esta medida. Pero bueno, yo quería preguntarle, Joaquín, antes hablaste mucho de la inmigración y hablaste de la formación y de la formación profesional. Yo quería unir esto también a un tema que también ha salido ahora con Carmen, ¿no? Es decir, el tema de los cuidados. Es decir, ¿cuánta gente tenemos ahora mismo en España, latinoamericanas fundamentalmente, que están trabajando en el ámbito de los cuidados y no tienen una mera cualificación o un certificado de profesionalidad? ¿Esto ayudaría? Es decir, una formación no solamente en las cuestiones de oficios que has planteado, es decir, que todos somos fontaneros, carpinteros, mecánicos, ajustadores, soldadores, es decir, todo este tipo, sino hay una cuestión que ayudaría a que realmente cuidásemos de la gente, de nuestros mayores, con la dignidad que se merecen, por profesionales. Podemos buscar, para fijar este tipo de situaciones, una cualificación, una profesionalización en el ámbito de los cuidados, para no dejarlo en manos de la familia, que a veces hace que muchas mujeres no puedan dedicarse precisamente a lo que estamos hablando, de tener hijos, porque tienen que estar cuidando a sus familias. O estamos con una generación, que es la generación sándwich, que tienen que cuidar tanto a sus hijos, si los tienen pequeños, como a sus padres. Y el tiempo no da para tanto. ¿Qué hacemos con esta situación? El problema previo a eso es cuánto van a ganar y claro, quién lo va a pagar. ¿Qué hacemos? Yo creo que hay mucha gente mayor, mujeres y hombres, que necesitan ese apoyo físico, mental, compañía, pero no tienen dinero.
¿Lo pasamos al Estado? Pues de eso no se discute. Y mientras no se discuta, no hay posibilidad de hacer nada. Yo creo que es un problema grave que afecta cada vez a más gente. Y claro, hay un fenómeno que es el fenómeno de la soledad que se alivia con eso. Pero, sinceramente, creo que es difícil de abordar. Difícil de abordar porque ya se ve, lo acabamos de ver hace unos días, en qué no se gasta dinero el Estado. Y esta es una de ellas. Claro que también produciría muertos, no tantos como ese tren maldito, que en fin, no se entiende que pueda pasar eso, no se entiende. Y hay una cosa que no viene a cuento de esto, sobre el tren. A mí me ha afectado personalmente muchísimo y no llevaba ningún pariente de él. ¿Cómo es posible que desde Atocha, donde sea, no sepan en dónde está cada momento el tren para decirles, no se mueva usted de ahí? Algo ha pasado ahí que espero que se arregle porque ha costado 46 muertos, que nada menos. Así es, don Joaquín. Pero, bueno, yo creo que esto tiene que ver con que nuestros políticos sean capaces de priorizar el gasto, y el gasto social y el gasto en las personas y en la vida, y en mejorar la vida de las personas es mejor que mejorar la vida de los propios políticos. Pero vamos, esto es una cosa de la que habitualmente hablamos. Pero me parece que esto también hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Es decir, no solamente hay que gastar, sino en qué gastamos y cómo se controla el gasto y si realmente el gasto es eficiente. Pero espera que vamos ya acelerado. Bueno, para ir acabando, ¿no? Nos queda... Ay, Diego, decir que dices al final, decir, bueno, yo no sé, decir, has visto lo que hemos contado, que te queda, decir, porque al final nos has puesto la realidad de los datos. Digo, ¿cómo ponemos los datos al servicio de realmente de la mejora? Es decir, cuando hablamos, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, bueno, yo pienso en mi madre, en mis hermanas, es decir, bueno, cuando han tenido sus primeros hijos, a qué edades, ¿no? Y fue mucho antes de los 30. A partir de ahí se ha creado una situación donde el primer hijo se tiene a partir de los 30 o de 35, con lo cual tampoco da tiempo para tener muchos más, digo, por una cuestión a veces puramente genética, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer y cómo animamos a que las cosas, si podemos impulsar desde políticas de conciliación, políticas de corresponsabilidad, políticas que ayuden a que la gente pueda hacer su vida, ¿no? Construir su vida. Sí. Como soy la barrera entre ustedes y la comida, voy a ser esquemático. En el análisis que hicimos nosotros del efecto de la crisis de Lehman Brothers de 2008 en la fecundidad en Andalucía con esta maravillosa fuente de datos, lo que vimos, hay un gradiente por nivel educativo. Las universitarias normalmente tienen menor fecundidad que las que tienen pocos estudios, porque alargan más, entran más tarde a la maternidad y demás. Eso está cambiando. En algunos países nórdicos se está invirtiendo. Si añadimos a ese gradiente de nivel educativo la relación con el empleo, lo que ocurrió durante la crisis de 2008 es que aquellas personas que entraron en paro, ambos miembros de la pareja, que siempre hay que contemplarlos, su fecundidad cayó en picado. Aquellos que tenían un trabajo temporal, su fecundidad cayó, y aquellos que tenían un trabajo permanente, su fecundidad no solo no cayó, sino que se mantuvo incluso con una caída salarial, en el caso de Andalucía, del 10% en sus salarios en los funcionarios. Es decir, la relación con el empleo tiene o la estabilidad o una visión de estabilidad a futuro mejora o hace que te plantees formar familia o no formar familia. La encuesta de fecundidad, la del 2017 y la que se está haciendo ahora por el INE del 2025, que está ahora en desarrollo, lo que te está dando es la visión que en demografía llamamos de periodo, el momento en el que se le hace la pregunta. De lo que yo deseo en esa encuesta a lo que se realiza luego, que es el efecto de la descendencia de la cohorte, lo que ha ocurrido al final, pues varía mucho. Yo puedo plantear que quiero tener 2 hijos o 2, lo que sea, y al final pues acabas teniendo lo que tienen ahora 1,2 hijos, o en el caso de Canarias menos de 1 hijo por mujer. Entonces, hay que tener ambos aspectos relacionados. Y respecto a la inversión normalmente se concentra en los sitios donde más población vive y se suele hacer así. Y se hacía eso en el siglo XIX cuando se
se puso el alcantarillado y el agua potable aquí en Madrid o en principios del siglo XX y se sigue haciendo en la actualidad. Y debería hacerse una inversión grande, pero en el momento en el que tienes presupuestos reducidos, tienes que decidir dónde pones esa inversión. Si tú no la pones en zonas urbanas o no las pones en sanidad o no las pones en otras cosas y lo dedicas a zonas rurales que están en extinción o que pueden... No todas, ¿eh? No todas. Pero eso es importante el debate. Ese discurso es malo para el mundo rural. Ese es importante el debate porque lo que ocurre ahora yo lo comparo con las raíces de un árbol. Si las raíces más pequeñas, que son los municipios que he mostrado antes, se van, o sea, desaparece la población, lo que sufre a continuación son las cabeceras de comarca y a continuación las capitales de provincia. Entonces, tenemos que ver en qué manera, qué es lo que se va a cuidar o que se va a mantener. Por eso es importante la regulación del nuevo territorio. Bueno, estamos casi en tiempo. ¿Da tiempo a hacer alguna pregunta? No. No. Pues yo creo que, oye, pues yo felicitaros, de verdad, ha sido una gozada, moderados, habéis sido ejemplares y yo creo que hemos dado muchas ideas. El público siempre, y nos va a dar ahora un gran aplauso por lo bien que lo habéis hecho.